Listo. Ok, bueno, entonces como te conté, hago parte del modelo ONU de mi colegio y lo primero que quieren hacer es hacer un modelo Senado con respecto a los temas de gestión de tres ministros, Alberto Carrasquilla, Carlos Holmes Trujillo y Claudia Blum. Entonces lo que quería como hablar contigo directamente es cuál es tu opinión con respecto a estas gestiones y unos aspectos que pues te iré nombrando. Em, Entonces, pues me gustaría empezar con el control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Cuál ha sido como tu posición con respecto a la gestión de él como ministro de Hacienda del país? Bueno, yo he defendido la gestión de Carrasquilla primero porque a él le tocó llegar y encontrar un país con gran nivel de endeudamiento, con muchas dificultades económicas y él ha hecho muchos esfuerzos, entre ellos sacar adelante la ley de financiamiento, que fue una reforma que empezó a permitir mejorar el recaudo. Pues lamentablemente ahora le tocó enfrentarse con el tema del COVID, pero yo creo que con él hay una ventaja y es que es un ministro muy técnico, un ministro que conoce muy a fondo el tema de Hacienda y que está haciendo esfuerzos para lograr que no tengamos un desequilibrio fiscal mucho mayor. Entonces, yo creo que ha hecho una buena gestión, que ha hecho buenos esfuerzos y en estos 2 años creo que dos metas muy grandes que se lograron desde Hacienda con él fue el tema de la ley de financiamiento y otro, él apoyó a Planeación y al Ministerio de Minas y Energía con la nueva ley de regalías, que también es muy, muy importante. Ok, temas con respecto a Carrasquilla. Lo que propuso a principio de su gestión, que aumentar los valores y ponerle IVA a los productos de la canasta familiar. ¿Qué opinas sobre esto? Lo primero es que esa era una buena propuesta mal explicada e inoportunamente explicada, porque en realidad un tema que pasa en Colombia es que frente a los impuestos, uno encuentra que nosotros tenemos impuestos muy regresivos. Y él quería hacer como una reforma para tratar de mejorar y equilibrar, porque aquí termina pagando lo mismo en muchos casos y con muchos productos las clases altas y las clases populares. Y esa propuesta venía acompañada de una que gracias a Dios se hizo realidad, que fue la devolución del IVA. Esa sí se logró materializar, que lo que buscaba era como controlar esos desequilibrios y poder a las familias de clases populares, pues devolverle lo que pagaban de IVA en productos de canasta familiar. Entonces, no se explicó bien, no se hizo la pedagogía con esa iniciativa que tuvo Carrasquilla, pero esa iniciativa iba acompañada de algo que sí logró hacerse y se anticipó a raíz del COVID, que es el tema de la devolución del IVA a las clases populares. Y con respecto al COVID, ¿qué proyectos él ha impulsado como para mejorar la economía del país? Hay muchos proyectos, ahí se realizaron en tema de COVID, se lanzaron muchos decretos para facilitar, por ejemplo, acuerdos de pago en temas de arrendamiento, para ayudar al pago de nómina de pymes. Entonces, incluso con ayuda de él, se pudo diferir pagos de temas con la DIAN. Entonces, yo creo que ahí el país ha hecho esfuerzos interesantes para como tratar de tener un equilibrio. Está bien. Y con respecto hace unas semanas con el préstamo a la aerolínea Avianca por parte del ministerio, ¿qué me puedes contar sobre esto y qué opinas sobre lo que sucedió? Bueno, lo primero es que casi todos los países del mundo hicieron esfuerzos para salvar las aerolíneas. Y lo hicieron por una cosa básica y es las aerolíneas son un elemento fundamental del desarrollo económico y de la movilidad en los países. El segundo tema es que de los empleos de Avianca, la inmensa mayoría son colombianos. Entonces, el asunto con Avianca era también ayudar un poco a que no se perdieran esos empleos, a que se lograra mantener esa empresa. Lamentablemente, y además no era un regalo, era un préstamo.
Lamentablemente uno lo que encuentra es que muchos manipularon la información, la hicieron ver muy mal. Y es muy triste porque lo que iba a hacerse era en realidad un desembolso de un crédito que era por 370 millones de dólares. Y ese desembolso de Avianca, ese desembolso Avianca lo que buscaba era lograr mantener esta empresa que además es una empresa fundamental porque es la que tiene el porcentaje más alto de movilidad aérea en Colombia y lograr mantener los empleos que la empresa genera para el país. Está bien. Con respecto a la citación a control político que tuvieron en el Senado, creo que en abril con el ministro, eh, ¿cuáles fueron tus aportes sobre lo que sucedió en ese momento? Yo siempre he respaldado abiertamente la, el trabajo que ha hecho Carrasquilla, que ha hecho el Ministerio de Hacienda y las decisiones que ha tomado. Siempre he creído que Carrasquilla tiene un manejo técnico de los temas fiscales y siento que ha logrado hacer un manejo responsable. Yo respaldé la ley de financiamiento, respaldé el tema de regalías y, y yo creo que los esfuerzos que se han hecho desde ese ministerio han sido importantes en un país que se recibió con tanta fragilidad fiscal. ¿Crees que es importante tener otra moción de censura con este ministro en el Senado? No, no es que es más, ni siquiera la primera procedía y por eso se hundió, porque la moción de censura es un elemento de control que lo que busca es, digamos, un poco castigar a los ministros cuando han hecho una mala gestión y yo creo que la gestión de Carrasquilla ha sido una muy buena gestión en medio de un país que tiene tanta dificultad económica. Está bien, bueno, entonces ya ahí terminaríamos con el tema del ministro Carrasquilla. Continuamos con el ministro Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre su gestión en estos meses que ha estado en este ministerio? Yo creo que el ministro Holmes ha hecho una gestión importante. Creo que lamentablemente en el tema de seguridad Colombia tiene un problema estructural y es que hoy el país está inundado de coca, 200.000 hectáreas, más de 200.000 hectáreas de coca que terminan financiando las estructuras criminales. Tenemos el problema de un proceso de paz que entregó impunidad y que permitió el fortalecimiento de estructuras como el ELN y las disidencias que cada vez están más poderosas de la FARC. Y eso trae consigo todo lo que estamos viviendo, además de una radicalización cada vez mayor de las organizaciones criminales, FARC y ELN, en conjunto con organizaciones de izquierda radical, que vienen tratando de incendiar el país. Entonces, por ejemplo, en los últimos acontecimientos que hemos visto de vandalismo y terrorismo en las ciudades, el tema de Ordóñez fue simplemente una excusa que estaban buscando unas estructuras criminales que quieren tomarse la ciudad. Como se descubrió a partir de la investigación de inteligencia, detrás de eso están las juventudes comunistas, las juventudes del M-19, la FARC, el ELN y un movimiento internacional que están presionando para debilitar la institucionalidad y para tratar de desaparecer o de debilitar las policías en todo el mundo. Está bien, también te iba a preguntar sobre eso, como qué propuestas ha hecho él como para empezar a bajar los índices de vandalismo, como decías tú, en los últimos días por el tema del abogado que murió. Frente al vandalismo y el terrorismo, la única respuesta puede ser la firmeza de la autoridad legítima del Estado, que se tiene que ejercer por parte de la fuerza pública, porque esa es la misión constitucional y legal que tiene la fuerza pública. Nosotros ahí tenemos un problema y es la irresponsabilidad de muchos alcaldes que no han asumido como se debe un tema tan grave como este. Mire, es muy importante el respeto a los derechos humanos. Es muy importante el respeto a la Constitución y la ley. Si en algún momento miembros de estas instituciones proceden de manera ilegítima, ilegal, tienen que ser castigados y ser judicializados. Pero los casos aislados de algunos miembros de la fuerza pública no pueden llevar a deslegitimar o a que una horda
de personas, de vándalos, se tomen a las ciudades. Eso no se puede permitir. Una cosa es el derecho a protestar, el derecho a disentir, y otra cosa muy distinta es la conducta criminal. Y uno lo que ve acá es que hay unos sectores que se valen de cualquier excusa para tratar de incendiar a Colombia. A uno le preocupa mucho cuando se ve el balance de lo que pasó en 2 días de protestas, porque en estos 2 días de protestas nosotros vimos que sufrieron lesiones 194 policías, 183 de ellos en Bogotá, 10 civiles muertos, 7 de ellos en Bogotá. 209 civiles lesionados. Ahí hay un tema muy grave y es la manera también en que se vandalizaron 60 instalaciones de policías, de esas 54 eran CAIs, cómo afectaron 33 buses de Transmilenio, 44 del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá, cómo se incendiaron camionetas de la policía, del CTI, 22 vehículos institucionales de la policía se vieron afectados. Entonces, nada justifica esto, nada justifica que los ciudadanos provoquen daños a bienes públicos o privados y que se tomen la justicia por mano propia y que ejerzan vandalismo y terrorismo en las ciudades. Nadie tiene derechos por encima de los derechos a los demás para provocar todo esto que han provocado en las ciudades. ¿Piensas que lo que ocurrió con este hombre fue abuso de poder? Eso lo determinan las autoridades judiciales. Yo soy congresista y no soy autoridad judicial. Eso lo tienen que determinar a partir de una investigación las autoridades competentes. Pero mire, uno también ve cómo incendian el país a punta de mentira. Primero se dijo que fue por el uso de taser que este señor había muerto. La realidad es que cuando uno conoce armas de baja letalidad o no letales como las taser, que son las pistolas eléctricas, salvo que la persona tenga un marcapasos, las descargas de estos aparatos son tan pequeñas que nunca podrían provocar la muerte. Sucede uno en 1.000.000 y es por un accidente o vuelvo y digo, porque la persona tuviese un marcapasos. Luego determinan a través de la autopsia que fue por unos golpes y dicen es que fueron los golpes de la policía, pero la gente no tiene en cuenta que al parecer esta persona antes de eso había tenido una riña con unos hinchas que le habían propinado una fuerte golpiza. A uno que le preocupa, que los vándalos llegaron al otro día y no dejaron que la camioneta del CTI recogiera las pruebas y además violentaron el CAI, el lugar donde se presentaron los hechos. Ahí van a quedar muchas dudas. Sin embargo, nosotros hemos dicho, pues, y siempre ha sucedido así, cuando algún miembro de la fuerza pública comete algún error, pues las autoridades competentes son las que entran a hacer todos los procesos que determina la ley. Son ellos los que tienen que determinar qué pasó, no yo. Yo soy congresista y no soy autoridad judicial. Ok, con respecto al tema de asesinato de líderes sociales que ha venido en aumento, ¿cómo el Ministerio de Defensa y Carlos Holmes Trujillo ha llevado esta situación y qué estrategias se pueden llevar a que los índices bajen? Varias cosas. La primera es que hay un plan de atención para líderes sociales. Hay un programa en el Ministerio del Interior donde se les brinda protección, donde se establecen alertas tempranas. Colombia es un país donde la impunidad es superior al 90%. En el caso de líderes sociales, afortunadamente, las autoridades y la fiscalía han actuado de manera rápida y se han logrado esclarecer más o menos el 50% de los casos de asesinatos a líderes sociales. Lo que olvidan muchos es que en esas investigaciones lo que se ha establecido es que en la mayoría de los casos los asesinos de líderes sociales son las disidencias de la FARC, el ELN y organizaciones armadas ilegales como el Clan del Golfo, y que muchos de esos asesinatos responden a disputas por control del territorio en zonas donde hay presencia del narcotráfico. Entonces uno ve una doble moral de ciertos sectores que lloran y se indignan por los asesinatos de líderes sociales,
pero son los mismos que no ayudan al combate al narcotráfico, son los mismos que se oponen a la fumigación aérea con glifosato, son los mismos que demandan para no poder hacer erradicación forzosa, son los mismos que no permiten los acuerdos de cooperación como la Brigada de Asistencia de Estados Unidos que venía a cooperar en el tema de capacitación y asistencia para el combate al narcotráfico. Entonces uno se da cuenta también de la doble moral. Salen a los medios de comunicación a llorar el asesinato de líderes sociales, pero ocultan que la mayoría de esos asesinatos corresponden a un tema de disputa de narcotráfico, y esos mismos son los que no nos ayudan y no nos permiten combatir de manera eficaz y eficiente al narcotráfico. Muy bien, y terminando la gestión del ministro Carlos Holmes Trujillo, eh, me gustaría citarlo con lo de las tropas norteamericanas, con la situación en Venezuela. ¿Qué podríamos hablar sobre este tema entre el ministerio y como tu opinión? Lo primero es la presencia de 53 oficiales y suboficiales del ejército norteamericano de la Fuerza Especial de Asistencia a Fuerzas de Seguridad. No tiene nada que ver con Venezuela. Ellos venían a Colombia a un asunto básico que era brindar asistencia y capacitación a los comandos conjuntos de las brigadas antinarcóticos. Ese era un tema que generó mucho debate porque algunos sectores pretendían que para eso se pidiera autorización al Congreso, lo cual no es necesario y no es cierto, porque eso se hace en el marco de unos acuerdos de cooperación que tienen Estados Unidos y Colombia desde hace más o menos 70 años. Permanentemente miembros del ejército norteamericano y de otros países vienen a Colombia por esos acuerdos de capacitación. Anualmente vienen muchos de esos grupos a capacitar a nuestra fuerza pública, y en el único caso en que tiene que pedirse autorización en el Congreso, y está claramente establecido en la Constitución, es cuando va a haber paso de tropa, y ese paso de tropa busca atacar un tercer país. Ese no era este caso. La presencia de los 53 miembros era simplemente para ayudar a capacitar a los comandos conjuntos de las brigadas antinarcóticos. Muy bien, bueno, y terminamos como con la gestión de la ministra de Relaciones Exteriores o canciller Claudia Blum. ¿Qué me podrías hablar como de la gestión de ella en esos meses que ha estado al mando de este ministerio? Lamentablemente a la ministra Claudia Blum le tocó entrar casi a la par de la pandemia, entonces obvio que eso ha generado dificultades. Se han logrado algunas reuniones de grupos internacionales y bilaterales, pero no se ha podido hacer el trabajo como normalmente se hacía. Sin embargo, hay que resaltar varias cosas. Uno, los esfuerzos que viene haciendo ella, que viene haciendo la Cancillería bajo el liderazgo de Claudia Blum para los vuelos humanitarios, para repatriar a los colombianos, para tratar de brindar algún tipo de atención a quienes se quedaron varados en otros países. También se vienen haciendo esfuerzos para tratar de aprobar en medio de la virtualidad muchos acuerdos y tratados de cooperación internacional que estaban en tránsito en el Congreso de la República. Y ella también adelantó una labor importante, por ejemplo, en temas fronterizos con Ecuador y con otros países para poder atender el tema del COVID. Ok, y con respecto a la relación con Estados Unidos, que en los últimos años ha sido muy buena, y sobre todo actualmente con nuestro presidente, ¿ella cómo ha llevado esa relación con los Estados Unidos? Pues Colombia y Estados Unidos tienen una tradición enorme de cooperación. La cooperación sigue funcionando. De hecho, Colombia es el país del hemisferio que más recursos ha recibido de Estados Unidos para el tema de la atención al COVID-19. Adicionalmente, estamos trabajando en el fortalecimiento de capacidades en los temas que siempre hemos trabajado, de cooperación en educación, cultura, temas de seguridad y defensa. La cooperación se mantiene, y varios miembros del gobierno norteamericano han hecho visitas, y del Comando Sur a Colombia, y eso evidencia también el buen momento por el que están pasando las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ok, nos vamos como al tema de Venezuela, que ha sido uno de los temas más controversiales en los últimos tiempos. Ella estuvo en el Grupo de Lima,
eh, hablando sobre la importancia que es volver a una democracia estable en Venezuela. ¿Qué piensas cómo lo ha sobrellevado ella con respecto a eso? Yo creo que hay un tema importante y es que Colombia ha tenido primero una actitud de enorme solidaridad con el pueblo venezolano. Colombia ha enfrentado la crisis más grande de refugiados en la historia de la región. La crisis de refugiados venezolanos en números es similar a la crisis de refugiados sirios y Colombia ha sido reconocida internacionalmente porque a pesar de la limitación económica que tiene el país, ha tratado de brindar una atención humanitaria integral al pueblo venezolano. Y a su vez, Colombia ha sido uno de los países líderes para presionar por vías diplomáticas el retorno de la democracia en Venezuela. El presidente Iván Duque, desde que era senador de la República, denunció ante la Corte Penal Internacional la narcodictadura de Nicolás Maduro, ha denunciado en foros internacionales la presencia de estructuras criminales y terroristas en Venezuela y en la frontera. En Venezuela hoy hacen presencia distintas estructuras criminales como el ELN, la FARC, Hezbollah, y el presidente ha sido muy activo en esto y además han logrado un liderazgo muy importante en el Grupo de Lima y en la OEA para generar presión y buscar que Venezuela recupere la democracia y la salida de la narcodictadura que usurpa el poder. Ok, también con ese tema, todos reconocemos pues el caso de Aida Merlano. ¿Por qué se tomó la decisión desde la Cancillería y desde la Presidencia pedir la extradición al gobierno interino de Juan Guaidó en vez del que tiene como los poderes para hacerlo, que es la presidencia de Nicolás Maduro? Es que nosotros no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente. Es más de 50 naciones, alrededor de 60 naciones en el mundo no reconocemos a Maduro como presidente porque él está usurpando el poder. Primero, porque él forma parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, que ha violado el derecho internacional, pero además él está en el poder a partir de un proceso electoral fraudulento que muchos países del mundo no reconocimos. Para Estados Unidos, para los países del Grupo de Lima, para varios países de la Unión, para los países de la Unión Europea, Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Entonces, desde la Cancillería y la ministra Claudia Blum, ¿qué podría hacer como para realizar una extradición legal de Aida Merlano? O Yo si creo que es muy, definitivamente ya... yo creo que es muy difícil porque finalmente la narcodictadura la protege y la tiene allá. Y yo también les digo una cosa, un criminal menos, un criminal más en Venezuela no le va a hacer mella a Colombia, porque más urgente que Aida Merlano sería, por ejemplo, que no sé, que extraditaran al Paisa, a Santrich o a Iván Márquez, que están en Venezuela, o a los cabecillas del ELN que están allá. Hoy hay unos 2.300 terroristas del ELN que están en Venezuela. Hay un número enorme de miembros de la FARC, entre ellos los que se autodenominan los marquetalianos, que están en Venezuela. Hay gente del Clan del Golfo haciendo presencia en Venezuela y en la frontera. Entonces, el tema de Aida Merlano a mí me parece que ni siquiera es un tema importante, porque ella finalmente es una criminal menor frente a los grandes criminales que hacen presencia allá y que nunca vamos a lograr mientras la narcodictadura esté usurpando el poder, que sean extraditados a Colombia. Desde el gobierno colombiano y desde la Cancillería se ve como una alianza, se podría decir que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro está teniendo como una alianza con ellos, por así decirlo. Sí, yo lo he denunciado en la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea de Venezuela. A mí me invitaron hace más o menos 15 días y yo fui, participé y denuncié la presencia de 5 grupos armados organizados colombianos que hacen presencia en territorio venezolano, que delinquen en Venezuela y delinquen desde allí, cometen delitos en Colombia, organizan delitos que cometen en Colombia. El vínculo de varias de esas organizaciones con delitos como secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal. Y denuncié también el vínculo entre estas estructuras y la narcodictadura de Nicolás Maduro. Muy bien. ¿Piensas que
deben ser renovados las tres cabecillas de estos ministerios, Claudia Blum, Alberto Carrasquilla y Carlos Holmes Trujillo, o piensas que ya deberían terminar su gestión hasta que termine el mandato del actual presidente Iván Duque? Lo primero es que yo creo que ellos están haciendo una gestión muy importante por el país. Lo segundo es que los ministros los nombra el presidente, no el Congreso. Él ganó y él tiene todo el derecho a gobernar con quienes sienta que son los ministros de su confianza y que están respondiendo a la obligación que él tiene, que es cumplir un plan de gobierno y un plan de desarrollo que le propuso a los colombianos. Si estuviera en tu decisión, ¿los dejarías a los tres o piensas que alguno debería ser renovado? Yo soy totalmente respetuosa de las decisiones del presidente. El presidente es el que nombra y remueve los ministros y si él se siente cómodo con sus ministros, siente que están haciendo la tarea, la obligación mía es respaldar la gestión del gobierno para buscar que a Colombia le vaya bien. Muy bien, y terminaríamos con un tema que también se tocaría, que sería como el tema de Álvaro Uribe Vélez y su detención domiciliaria. ¿Qué nos podrías como comentar sobre esto y cómo el partido ha sobrellevado esa situación? Lo primero es, nosotros lamentamos mucho la manera en que la Corte Suprema de Justicia llevó el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde fue claro el sesgo político, ideológico y la persecución de la Corte sobre la persona de Álvaro Uribe Vélez, la manera en que permitieron que se dieran pruebas ilegales como las 22.000 interceptaciones del magistrado Barceló, el que no se declarara impedido el magistrado Reyes, a pesar de que tenía un claro conflicto de intereses, la filtración ilegal del proceso a pesar de que estaba bajo reserva sumarial y el abuso que se dio cuando lo privaron de la libertad en ese auto de 1554 páginas. Hoy esperamos que se haga justicia, ya el caso pasó donde debería estar, que es la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene la competencia una vez el presidente renunció a su curul del Senado. Nosotros esperamos primero que se le permita defenderse en libertad, dos, que se haga público todo el expediente para evitar esas filtraciones sesgadas que han tratado de generar en el imaginario una culpa que no existe del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y tres, nosotros lo que esperaríamos es que se dé un juicio imparcial donde se hagan todas las, se presenten y se tramiten todas las pruebas necesarias para que se pueda obrar en justicia. ¿Piensas que fue una buena decisión el que él haya renunciado al Senado para poder llevar su caso en la Fiscalía? Creo que lamentablemente era la única posibilidad porque estaba claro que en la Corte Suprema de Justicia no iba a tener garantías de un juicio imparcial y justo. Entonces la única forma era quitarle la competencia a esa Corte que venía actuando de manera politizada, de manera sesgada. Yo me atrevería a decir que de manera infame en una persecución contra el expresidente Uribe. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó la Corte y que ustedes como partido ven que no fueron ciertas y que en realidad, como lo dices, es como que no tienen un sesgo ideológico? Lo primero es que no hay pruebas de que el presidente haya cometido ningún delito. Es grave que se hayan tomado las 22.000 interceptaciones de Barceló porque uno no puede coger pruebas de un proceso y hacérselo llegar a otro proceso y menos pruebas que se obtienen de manera ilegal como esas, que fueron unas interceptaciones que se ordenaron en un proceso diferente, donde además el magistrado supuestamente estaba interceptando a Nilton Córdoba, que era la persona procesada, un representante a la Cámara, y a pesar de que a ese fiscal la empresa telefónica y los funcionarios del CTI le advierten que esa línea no es de Nilton, sino del expresidente Uribe, él permite que ilegalmente lo intercepten y esas pruebas las llevan a este proceso. Dos, la Corte había dicho que iba a tener unas pruebas que había pedido la defensa, que eran unas declaraciones de algunos ex paramilitares y de alguien como alias El Tuzo Sierra. Lamentablemente, a pesar de que la Corte había decretado que iba a buscar esas pruebas, nunca lo hizo.
Nosotros lo que esperamos es que esta vez la fiscalía tenga claro, primero, que no se pueden usar pruebas ilegales. Dos, que se necesitan pruebas reales porque finalmente en la corte lo único que habían eran injerencias, pero no existe una sola prueba contra el expresidente Uribe. Y tres, que se practiquen todas las pruebas que la defensa pidió que se practicaran, que la Fiscalía, que la Corte Suprema se había comprometido a practicar y que no lo hizo en el proceso. ¿Piensas que las pruebas que presentó el senador Iván Cepeda también hacen parte de las que o sea, que no son verdad? Yo lo que pediría es que diga la verdad. Primero, no entiendo por qué Cepeda no se quiere someter a polígrafo, si está diciendo la verdad, el que nada debe, nada teme. Dos, que deje de engañar, porque él dice que pasó unos pantallazos de sus conversaciones con Monsalve y que no las puede pasar todas porque el teléfono se le cayó y se dañó parte de la memoria. Primero, que no mienta, que en una caída no se daña la memoria de un teléfono celular y normalmente eso queda guardado en la nube. Entonces, qué bueno conocer todas, cuando digo todas, son todas las conversaciones de Cepeda con Monsalve y que aclaren el tema de la finca, que un testigo había dicho que Cepeda le había pagado con una finca a Monsalve, la Corte nunca lo quiso investigar, Salud Hernández llegó hasta el sitio, se dio cuenta que es una finca que cuesta más de 300 millones de pesos y que supuestamente compraron la esposa y la mamá de Monsalve, que se decía eran personas que no tenían recursos y que por eso recibían unos recursos, una ayuda, una ONG que financia Cepeda, que es el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Si eran tan pobres y necesitaban esa ayuda humanitaria de la ONG, uno no entiende de dónde sacan plata para comprar una finca de más de 300 millones de pesos. ¿Crees que teniendo todas estas pruebas se podría volver a abrir el caso que primero el expresidente Uribe denunció contra el senador Cepeda? Uno lo que esperaría es que se obra en justicia, que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades en Estados Unidos y Colombia miren con detenimiento todas las pruebas, porque yo creo que aquí quien ha manipulado y comprado testigos es Iván Cepeda y creo que tarde o temprano él debería responder ante las autoridades competentes. Perfecto. Listo, ya creo que ya es todo lo que necesito para presentarlo. ¿Listo?